Hola, muy bienvenidos a esta nueva clase del taller Cómo relacionarte con tu hijo si no vives con él. Voy a empezar a hablar mientras se están integrando los participantes del taller. Bueno, recapitulando, en la primera clase hablamos de cómo ustedes se pueden ocupar de su propia salud mental. Hola Gaby, Holanda, ¿qué tal? En la segunda clase hablé de cómo resignificar la relación con su hijo para poder relacionarse con él de forma sana. Y en esta clase vamos a aprender a alfabetizarnos emocionalmente, lo cual es muy, muy importante porque en general no se nos enseña primero a ponerle palabra a lo que sentimos, a conocer las emociones que tenemos, no se nos enseña a saber cuál es la diferencia entre la pena y la frustración o la impotencia, etc. Hay muchas cosas que no se nos enseña, así que encuentro que es vital, al menos acá, poder como empezar a tener un poquitito más de alfabetización en ese sentido. Hola Francisco, bienvenido. Así que ya, y como ya, si es que estuvieron en las clases anteriores, ya saben que generalmente doy ejercicios prácticos. Hola Maximiliano. Doy ejercicios prácticos para que tengan donde anotar. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Muy bienvenidos todos los que se vienen integrando. Ya, primero, ¿por qué es importante la alfabetización emocional? Bueno, ya dije, no se nos enseña generalmente esto, así que es vital que lo podamos aprender a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué es tan importante? Porque, como dije, creo que la clase pasada, las emociones nos muestran como hacia dónde se está dirigiendo nuestro barco. Son indicadores importantísimos. Entonces, cuando sabemos lo que sentimos, cuando tenemos claridad acerca de lo que realmente sentimos, podemos actuar en consecuencia, podemos obtener lo que realmente necesitamos, hacer como lo que realmente es necesario hacer en cada situación, y no andamos perdidos y mandándonos en barras a cada rato. Entonces, por ejemplo, como caso personal, yo siempre he sido como súper buena para reconocer la rabia. Entonces, muchas veces, cuando sentía pena, cuando me sentía vulnerable, lo expresaba como rabia. Entonces, ¿qué hacía? Alejaba a los demás. En vez de poder obtener acogida, cuidado, que es lo que uno necesita cuando tiene pena, yo alejaba a los demás, entonces me quedaba más y más sola. O sea, por eso es súper necesario poder saber exactamente qué es lo que estáis sintiendo, porque así vaya a poder pedir la ayuda adecuada, vaya a poder hacer lo que realmente estáis necesitando en ese momento. Entonces, y en su caso particular, todos los que están participando en este grupo, si dan cabida a lo que sienten, si no adormecen lo que sienten, van a poder estar mucho más limpiecitos cuando estén con su hijo. Y van a poder también enseñarle a su hijo a poder manejar sus emociones de manera sana. Así que es esencial. ¿Qué características o cualidades tienen las emociones? Vamos anotando. Toda una clase. Entonces, primero, no hay ninguna emoción mala ni negativa. No existe. No hay. Todas las emociones son útiles, todas las emociones sirven. Lo que pasa es que hay emociones que nos muestran que nos estamos alejando de nuestros propósitos. Y esas son las emociones que nos hacen sentir mal, que nos provocan incomodidad o, no sé, como desasosiego. Entonces, eso es lo que pasa con las emociones que son como desagradables. Nos muestran que nos estamos yendo para otro lado. Y en ese sentido son súper útiles, porque si no les ponemos atención, seguimos yendo para el mismo lado equivocado, que no queremos ir, sin cachar, y vamos cada vez haciendo la embarrada más y más grande. Entonces, por eso no hay emociones malas, todas son útiles. Si están sintiendo una emoción desagradable, quiere decir que tienen que poner atención a eso para encauzar su atención hacia donde ustedes quieren encauzarla. Por eso, muy, muy importante. Lo que nos enferma respecto a las emociones, eso sí, es el reprimirlas, es el no reconocerlas. Ahí es cuando aparece el aspecto negativo de las emociones, como que las vamos reprimiendo, las vamos guardando, y ahí sí que puede que haya una consecuencia negativa. Pero la emoción en sí, por muy intensa o muy desagradable que sea, no es mala. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, es importante ver las emociones y no anestesiarlas. Esto también creo que lo dije en la primera clase, y es que, sobre todo los hombres, como no se les enseña mucho menos que a nosotras, a reconocer emociones, y además también tienen una tendencia natural a no poner tanta atención a eso.
tienden a anestesiar las emociones cuando aparecen. Entonces, no sé, se sienten mal, se van a tomar, o, bueno, eso también lo hacemos las mujeres, nos ponemos a ver series. Y en ese sentido, por ejemplo, series o películas. En ese sentido, podemos ocupar las series o las películas para canalizar emociones. Por ejemplo, si tenemos pena, vemos una película triste para contactar con eso. O cuando uno escucha música tristona, para poder como que te dé pena así con todo, con todo. O también podemos ver series o películas para anestesiar, para desconectarnos de lo que estamos sintiendo. Así como para no pensar en lo que estamos sintiendo. Y eso, no. Onda, si aparece una emoción, pongámosle atención. ¿Por qué? Porque incluso si ustedes le ponen atención a una emoción, incluso eso les puede ayudar a poder conectar con emociones más agradables. En un ratito más les voy a dar un ejercicio que sirve para eso. Porque, ¿qué pasa? Que cuando estamos como con una emoción desagradable, puede ser cansancio, aburrimiento, cuando tenemos sueño y todo, tenemos menos energía para enfrentar las cosas. Entonces, es súper necesario que le pongamos atención a eso porque así podemos decidir si nos vamos a descansar para poder recuperar energía o si hacemos un ejercicio como el que les voy a mostrar para poder ir transformando ese estado emocional, para poder conectar con emociones más agradables. Porque si nos quedamos ahí sin pescar que estamos cansados o irritados y seguimos haciendo lo que estamos haciendo, es probable que cometamos errores, que nos mandemos alguna cagada, ¿cachai? Entonces, no, es súper necesario fijarse en eso y de esa forma hacer lo que esa emoción te está pidiendo, que a veces es descansar, o tratar de transformar esa emoción pero de manera consciente. ¿Ok? Ya. Y lo otro, es importante nombrar las emociones, ponerles nombre, por eso mandé esa lista de emociones ayer y también mandé la rueda de emociones antes. Los que quieran la lista de emociones, que se las mande al mail, por favor, pónganme comentarios acá con el mail y se las mando, ¿ya? Es importante nombrarlas porque cuando aparece una emoción, sobre todo si es intensa, se activa, esto también creo que ya lo he comentado, se activa una parte primitiva del cerebro, que está al medio, que se llama amígdala, que es parte del sistema límbico, y que es una parte súper reactiva, y no es una parte que nos sirve mucho para la sobrevivencia, onda, es la parte a la que le da miedo rápido, entonces nos ayuda a arrancar de algún peligro, a protegernos, etcétera, pero no nos sirve mucho con las emociones un poquito más complejas, las que vienen después. Entonces, cuando se activa esa parte, tendemos como a reaccionar de forma impulsiva. O sea, cuando sabemos ponerle nombre a la emoción, el nombre que sea, empezamos a activar esta parte que es la parte más reflexiva del cerebro, la parte más nuevita, la que nos ayuda a ver consecuencias a largo plazo, la que nos ayuda a pescar otros puntos de vista, la que nos ayuda como a reaccionar de forma más adecuada al contexto. Entonces, por eso es tan necesario ponerle nombre, por eso siempre voy a poner harto énfasis en lo de las listas y todo eso. ¿Ya? Y por último, también, ¿por qué pongo tanto énfasis en ponerle atención a la emoción, por muy intensa, por muy desagradable que sea? Es porque todas las emociones son cortas, son de corta duración. La naturaleza de las emociones es el cambio. Entonces, si ustedes fluyen con ellas y sienten la emoción, por muy dolorosa que sea o por muy intensa, en un rato más esa emoción va a cambiar. Se va a transformar quizás en otra similar, pero más suave, o se va a transformar completamente en otra emoción, porque esa es la naturaleza de las emociones, ir cambiando. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros seguimos alimentando emociones a través de los pensamientos. Es por eso que ya me han comentado que cuando he dicho como que las emociones duran 10, 15 minutos, muchos dicen, no, mentira, porque yo he estado días enteros con una emoción. Ya, eso pasa porque están sintiendo algo y lo empiezan a alimentar de manera inconsciente con pensamientos. ¿Sí? Entonces son esos pensamientos lo que siguen manteniendo la emoción ahí todo el rato, todo el rato, todo el rato. Pero si ustedes son capaces de darle lugar a la emoción, de permitirle estar sin resistirse a la emoción, sin querer cambiarla, simplemente estando así, viviéndose la emoción, esa emoción fluye y se va y es reemplazada por otra más. ¿Ya? Entonces, respecto a esto de ir alimentando emociones con pensamientos y todo, sobre todo si son desagradables, vamos a hacer un ejercicio. Primero, traten de recordar, vamos a hacer un ejercicio solamente relacionado a emociones desagradables, a las emociones, si es que tienen la lista que publiqué, son las emociones que surgen cuando nuestras necesidades no están satisfechas. Esa es la segunda parte de la lista. Entonces, primero, ¿recuerdan alguna situación desagradable, alguna situación en que hayan sentido una emoción que le estaba mostrando hay una necesidad que no se está satisfaciendo, si es una sensación desagradable?
¿Ya? O si ahora mismo están en una situación desagradable, están sintiendo como, qué sé yo, incomodidad o aburrimiento o cansancio, whatever, pónganle atención a esa emoción y pónganle nombre. Vamos a hacer el ejercicio solamente con una emoción y un pensamiento, porque es como para que vayamos aprendiendo a hacerlo, pero obviamente en la vida diaria se vienen una serie como de, es mucho más complejo, entonces vienen como muchas emociones, muchos pensamientos al mismo tiempo, pero les recomiendo que siempre el ejercicio lo hagan con uno a la vez, porque eso también ayuda a ir apagando la amígdala y a ir prendiendo la corteza prefrontal, que nos ayuda a reflexionar un poquitito más. Entonces, recuerden la situación desagradable o céntrense en lo que están sintiendo ahora. Ahora, pónganle nombre a la emoción que están sintiendo. Ya les dije, vamos a trabajar con una, hay muchas más. Si pueden mencionar más de una de lo mismo, pero para el ejercicio nos vamos a centrar en una. Entonces, definan esa emoción. Puede ser rabia, puede ser tristeza, cansancio, frustración, impotencia, etcétera. Lo que sientan, lo que les haga clic, pónganle nombre rápido, sin pensarlo mucho. Y ahora vean qué pensamientos están causando esa emoción. Por ejemplo, si la emoción que tienen es aburrimiento, empiecen a conectar con esa emoción y empiecen a ver qué estoy pensando que está alimentando este aburrimiento. Entonces puede ser, no sé, ay, qué fome que está esta clase, o pucha que estoy cansado, etc. ¿Ya? Entonces vean esos pensamientos, elijan uno y ahora, este es el cuarto paso, definan si este pensamiento es útil o inútil. ¿Cómo se define eso? Los pensamientos útiles provocan una sensación de bienestar, de alivio, de Los pensamientos inútiles provocan una sensación de incomodidad o de malestar. Entonces, definan eso. Por ejemplo, el pensamiento de estoy súper cansado, ¿es útil o inútil? En mi caso, si lo pienso en mí, así como estoy súper cansada, no, es inútil. Entonces, en ese momento en que sienten que el pensamiento es inútil, le dicen a su cerebro, este pensamiento no me sirve, o este pensamiento es inútil. Es importante que le digan a su cerebro, porque el cerebro funciona así. Ahí va a entender como, ya, vamos a desechar este pensamiento. Y después de hacer eso, después de decirle a su cerebro que este pensamiento es inútil, tienen que dirigir su atención hacia cualquier otra cosa que esté en el momento presente. Tienen que sacar su atención de ese pensamiento. ¿Para qué? Para no seguir alimentando esa emoción y para que su vehiculito, su carrito, no se siga yendo para ese lado que no les sirve. ¿Ya? Porque si están en algo, si por ejemplo, pongo la emoción del aburrimiento generalmente porque es lo que más me dicen respecto a la pega. Onda, que muchas veces todos tenemos que trabajar y pocos tenemos la suerte de trabajar en lo que amamos. No es que quiera hacer que me envidien, pero bueno. Entonces hay muchas personas que 8 horas al día pasan haciendo algo que no les gusta, pero que les trae otras ganancias como poder sobrevivir, poder vivir, poder tener plata, etc. Entonces muchas veces a lo largo del día se sienten aburridos. Y pongo ese ejemplo porque es posible empezar a cachar esos pensamientos que están causando esa emoción, en este caso el aburrimiento, y poder decidir, ok, esto de, esta tarea es muy inútil. Entonces ya, ese pensamiento en sí lo pueden catalogar como, este pensamiento es inútil. Entonces, este pensamiento no me sirve, cerebro, pongamos atención a otra cosa. Los pensamientos se van alimentando de la atención. Las emociones se van alimentando de la atención. Nuestras acciones se van alimentando de atención. Por eso es tan importante que ustedes sepan manejarla, que sepan dirigirla hacia donde quieren, ¿ya? Entonces, aparece un pensamiento inútil y dirigen su atención hacia otro lado. ¿Cómo dirigimos atención hacia otro lado? Hay dos formas. La más fácil es dirigir la atención hacia lo que están haciendo en este momento. Lo que sea. Pongan atención a su respiración, pongan atención a si están tomando algo, al sabor que tiene, pongan atención a las sensaciones del cuerpo, a las sensaciones del tacto, a dónde están sentados, a lo que están mirando, a los ruidos que hay, etcétera, lo que haya en el presente, que ese ejercicio fue lo que hicimos la semana pasada. O también hay otra forma de dirigir su atención a otro lado y es enfocarse en algún otro pensamiento, pero que sea útil. Ahora, para llegar a eso se requiere un poquito más de complejidad. Yo personalmente doy ciertas tareas a mis pacientes para que puedan empezar a plantear ideas más útiles, que no estén distorsionadas y que sean como que provoquen bienestar. Pero eso es como más largo. Ahora, si se les ocurre al tiro algo, por ejemplo, en el ejemplo que puse, ya estoy aburrido, esta tarea que estoy haciendo es súper inútil, ya, ese pensamiento no me sirve. ¿Qué pensamiento me sirve? Bueno, pero lo que estoy haciendo ahora me ayuda a pagar el arriendo.
Si ese pensamiento les provoca bienestar, ok, es un pensamiento útil. Si no, también es un pensamiento inútil y tienen que poner atención a otra cosa. Y eso es súper importante. No hay cosas absolutas, no hay pensamientos útiles o inútiles para todos. Puede ser que lo que a alguien le hace sentir bien, a otra persona le hace sentir mal. Así que por eso es súper importante que ustedes se centren en el momento y ahí empiecen a analizar. También algún pensamiento que en algún momento a ustedes les provoca bienestar, en otro momento les puede provocar malestar. Todo cambia, todo fluye, todo va cambiando. Así que es súper importante que todos estos ejercicios que yo les doy los hagan, traten de hacerlos en el presente. Yo ahora les digo que, claro, que traten de recordar una situación desagradable porque precisamente este ejercicio se trata de emociones desagradables. Pero en general es súper importante que puedan aplicar esto en el presente, en el momento en que está ocurriendo. Ya, permiso. Me dio cecita. Ya, entonces ahora vamos a pasar, voy a definir emociones. Obviamente, nunca jamás en la vida voy a poder definir todas las emociones que hay porque nuestra psique es súper compleja y aparecen muchas emociones, por eso le mandé la lista. Ustedes mismos pueden empezar a definir muchas más emociones, incluso a crear palabras para poder definir sus propias emociones. Sí, aquí lo que importa es que les haga clic. Lo que importa es hablar, poner todo esto en palabras. Da lo mismo si son palabras que existen o no. Tiene que ser simplemente algo que a ustedes les haga sentido, ¿ya? Así que las emociones básicas que voy a definir acá, voy a elegir una clasificación, porque hay muchas clasificaciones de emociones básicas. Para algunos son 4, para otros son 5, 6, hay hasta 8. Hay gente que, no sé, define hasta 16 emociones básicas. Yo voy a elegir una clasificación que es de Paul Ekman, que es el cabro que ayudó a los que hicieron la película Intensamente, o Inside Out. Que a mí me encanta esa película porque enseña las emociones así de manera súper didáctica, súper clara y está basada como en los últimos descubrimientos científicos que se han hecho al respecto. Entonces, muy buena película. Si no la han visto, véala con sus hijos. Ya, entonces ahí ellos ponen 5 emociones básicas, pero en realidad son 6. Paul Ekman definió 6 emociones básicas. ¿Por qué eligieron poner 5? Porque el miedo y la sorpresa se parecían mucho. Entonces decidieron dejar solamente al miedo como representante de las dos. Pero ahora yo voy a hablar de las 6 emociones básicas. Buenos días a todos los que han llegado y han saludado. Muy buenos días. Ya, primero, vamos a empezar entonces con la rabia. Mi objetivo acá de ir definiendo las emociones es para que vayan siendo conscientes de la utilidad que tiene cada emoción, de lo que les está mostrando, ¿ya? Que es lo mismo que después van a poder aplicar a todas las emociones que están en la lista, ¿ya? Primero, entonces, la rabia. La rabia es una emoción que, primero, aumenta la energía. Uno como que se energiza más. Una característica de la rabia es que generalmente es una emoción secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que ella aparece después de otra emoción. ¿Por qué? Porque generalmente la utilidad que tiene la rabia es que te ayuda para establecer tu lugar en el mundo, te ayuda a poner límites y te ayuda a protegerte. Entonces, como una emoción protectora, cuando aparece otra emoción que está mostrando que hay un peligro o que, no sé, o que hay una pérdida, aparece la rabia para proteger. Y por eso es una emoción secundaria. Debajo de la rabia generalmente hay otra cosa. Pero aparece la rabia como por si acá es necesario que nos protejamos y que hagamos algo, ¿cachai? Para que esta otra emoción después pueda expresarse en un lugar más seguro, en un contexto más seguro. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo más útil que uno puede hacer cuando aparece la rabia? Primero, la rabia te está mostrando que están como violando tus límites. Entonces, ahí es donde tú tienes que ver si es que eso realmente está ocurriendo o es simplemente una idea que estás teniendo. Y si están violando tus límites, la rabia lo que te ayuda es para poder establecerlos, para decir, no, hasta acá no más llegáis. O sea, tú no tenés como que, tú no tenés que cruzar este límite lo pongo yo, para eso sirve la rabia. Ahora, si están como con rabia, que es únicamente mental y que en realidad nadie está violando ningún límite con ustedes, entonces ponen atención a la rabia y empiecen a ver qué emoción hay debajo. ¿Qué emoción es la que esta rabia está protegiendo? Entonces puede ser pena, miedo, etcétera, y hacen lo que esa otra emoción necesita hacer, ¿ya? Ahora también, cuando hay rabia así de manera constante también, una buena forma de canalizar esta energía que la rabia te da es haciendo ejercicio, saliendo a caminar, generalmente haciendo alguna actividad que les haga sentir más livianos, que los haga sentir como aliviados, como más livianitos, ¿ya?
A ver, a veces sirve hacer actividades como rabiosas, como el boxeo, ese tipo de cosas, pero a algunas personas les sirve para descargar la rabia, a otras personas les hace tener aún más rabia. Entonces hay que tener cuidado ahí, ustedes tienen que ver como qué actividades realmente los hacen sentir más liviano, más calmado, ¿ya? Segunda emoción, la tristeza. La tristeza, al contrario de la rabia, disminuye la energía. ¿Y cuál es su utilidad? Su utilidad es que, a ver, primero, la tristeza te está mostrando que hay una herida, que hay una pérdida o algún dolor causado por alguna cosa, pero el tema es que hay una herida emocional. Entonces, para lo que te ayuda la tristeza, lo que te está mostrando es, cuidado, hay una herida, hay que buscar un refugio para que esta herida sane. Por eso la energía baja, por eso la tristeza nos lleva a acurrucarnos, a irnos a algún rinconcito, o quizás a buscar apoyo en otra persona, porque hay una herida que necesita ser sanada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más recomendable hacer cuando uno tiene pena? Descansar, hacerle caso a esta baja de energía, buscar ayuda en alguien si es necesario, pero tengan en cuenta que la tristeza está mostrando que hay una herida que necesita tiempo para ser sanada. ¿Ya? Pasamos al disgusto. El disgusto y las próximas dos emociones que vienen son emociones que nos dan una alerta. O sea, cuando aparece el disgusto es que hay alguna situación, una persona o incluso puede ser otra emoción que puede causarnos algún tipo de daño o de incomodidad o de molestia. Entonces, esta emoción nos muestra que tenemos que alejarnos de eso. Por ejemplo, uno siente disgusto cuando ve comida descompuesta o cuando huele comida descompuesta. ¿Por qué? Porque el peligro es que nos podemos enfermar si la comemos. Entonces, por eso aparece el disgusto como para protegerte de eso. ¿Ya? Entonces, cuando aparece el disgusto, primero definan. Siempre hay que definir cuando aparece una emoción, si es que te está mostrando algo real o algo mental. ¿Ya? Porque el disgusto lo podemos sentir respecto a algo real, no sé, a una persona que nos disgusta. ¿Y por qué? Porque probablemente, no sé, va a hablar mal de nosotros o nos hizo daño en el pasado, entonces es probable que lo haga ahora, etc. Entonces hay que definir si es que ese peligro que te está mostrando el disgusto es real o no, primero. Si es un peligro imaginario, si en realidad es solamente mental, entonces pongan la atención a esa emoción de disgusto y hagan el ejercicio que les acabo de mencionar. A ver, ¿qué pensamiento está alimentando esto? ¿Me sirve, no me sirve? Tarará. Y eso es súper importante que aprendan a hacerlo, porque no porque aparezca la emoción significa que lo que le está mostrando la emoción es real. O sea, la emoción les muestra que a ustedes les está pasando algo. O sea, la emoción, por ejemplo, del disgusto les muestra que ustedes están pensando que esa cosa que apareció en su mente o que apareció en la realidad les puede causar daño. Ahora, ¿por qué tenemos que prender esta parte del cerebro, la que analiza, la que reflexiona? Porque ahora hay que analizar si es que de verdad eso que apareció te puede hacer daño o no. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante siempre detenerse, observarse y ver, analizar la situación. ¿Ya? Súper. Pasamos a la próxima emoción, que es el miedo. El miedo es como una etapa más intensa que el disgusto. El miedo también nos muestra que hay algún peligro del que nos tenemos que proteger, pero la emoción es más intensa porque el cerebro considera que el daño puede ser mayor. Ya cuando tenemos miedo es que aparece algo que es probable que nos haga daño, pero el cerebro dice, ¡ah!, como que nos puede hacer un daño súper grande. Y por eso viene el miedo. Y la reacción que generalmente tiene el miedo es de protegerse o de arrancar. Entonces, de nuevo, intenten confirmar que el peligro que les está mostrando el miedo es real. Si es real, aléjense, protéjanse. Y si no, si solamente es mental, hagan el ejercicio que hicimos recién. ¿Ya? Ahora viene la sorpresa, la emoción que no está en la película. Y la sorpresa es una emoción también de alerta, en el sentido de que nos muestra que hay algo nuevo que a lo que tenemos que ponerle atención, porque puede ser algo positivo o puede ser algo también negativo o peligroso. Entonces, lo que la sorpresa nos muestra es que hay algo nuevo. Y lo más recomendable hacer en ese caso es explorar ese algo nuevo, a ver si es positivo o negativo, para ver si nos tenemos que alejar o mirar. Y si la sorpresa se mantiene por mucho tiempo, se transforma un poquitito en alerta y quizás después en estrés. Entonces, ahí también hay que empezar a ponerle atención si es que la cosa es útil, si es que no está mostrando un peligro real o no está mostrando algo imaginario. Ya, para todas las emociones es súper necesario que hagan esa distinción, como ya dije. Y por último, la última emoción que aparece en la película es la alegría.
que aquí es como un poco más claro cuál es su utilidad. O sea, la alegría nos está mostrando que estamos como alineados con nuestro propósito. Es como esta sensación de alivio, también de energía, etcétera. Y eso pasa incluso, la alegría me refiero, aparece incluso cuando estamos en medio de situaciones súper difíciles o súper complicadas, súper dolorosas. Incluso en esos momentos hay pequeños como atisbos de alegría, como ya, estoy alineado con lo que quiero. Puede ser que la situación sea horripilante, pero en algún momento hicieron algo, pensaron algo, se juntaron con alguien y aparece la alegría. Así que es necesario que le pongan atención también a esas emociones, a las que les muestran que están alineados con su propósito, a las que les muestran como cierto nivel de alivio, ¿ya? Es clave que les den espacio a esos instantes como de distensión, de relajo, y también es súper útil compartir esos momentos con otras personas, ojalá con su hijo también, ¿ya? Así que ya ahí como que les enseñé un poquitito como para qué sirve cada emoción, las básicas y todo, y ustedes también pueden empezar a hacer ese ejercicio con las emociones más comunes que ustedes tienen. Pueden buscarlas en esa lista que les di y pueden como ir cachando que hay emociones que se les van repitiendo más que otras, como la preocupación quizá, o la frustración, o hasta el relajo, la distensión, no sé. Y empiecen a ver, esta emoción me está mostrando esto, cuál es la utilidad de esta emoción, qué podría ser. Podrían ustedes empezar a hacer su propio plan de acción para cuando aparezca cierta emoción, ¿ya? Que es un poco el ejercicio que publiqué en el grupo ayer, como les mandé la lista, y ahí les puse voy a leer los pasos que les puse ahí, que ya, y que también lo pueden hacer ahora, hagamos este ejercicio entonces para cerrar la clase. Pongan atención a las emociones que están sintiendo y elijan una. Puede que en este momento estén sintiendo relajo, alegría, tristeza, rabia, frustración, pena, aburrimiento, etc. Elijan una. Definan... perdón. Cuando sientan alguna emoción, deténganse. Esto es antes de ponerle nombre. Disculpen, la emoción que tengo en este momento es dispersión. Ya, entonces, definan si esta emoción es agradable o desagradable. Entonces, si es agradable, quiere decir que sus necesidades están satisfechas. Y si es desagradable, quiere decir que sus necesidades están insatisfechas. Y ahí viene la lista, ¿no? Entonces, ahí le ponen atención a la primera parte de la lista, si es que es una sensación agradable. Y si es una sensación desagradable, le ponen atención a la segunda parte de la lista, ¿ya? Entonces, empiecen a buscar, ahí busquen en la lista la emoción en mayúsculas que más se asemeje a lo que están sintiendo. En mi caso actual, ahora mismo, que estaba súper como, volá, yo tengo que buscar aquí en la emoción, en la segunda parte hay una emoción que dice como desconectado. Esa es la emoción que yo estoy sintiendo ahora. Entonces después tengo que buscar en las emociones que están debajo de esa que está escrita en mayúsculas, a ver qué emociones como que también hacen clic con lo que estoy sintiendo ahora, ¿ya? Perfecto, yo voy a quedarme con desconectada, porque es como eso es lo que estoy sintiendo, ¿ya? Y si es que la emoción que están sintiendo es del área de la satisfacción, disfrútenla, manténganse ahí, va a fluir, va a cambiar igual, pero qué rico, disfrútenla, ¿ya? Si la emoción es de la parte de las emociones insatisfechas, o sea, de las necesidades insatisfechas, como es mi caso ahora mismo, empiezan a preguntarse, a ver, ¿qué es lo que me está mostrando esta emoción? Generalmente, la necesidad que está siendo insatisfecha es como lo contrario de lo que la emoción les muestra. Por ejemplo, en este caso que me está pasando a mí ahora mismo, es desconexión. Por lo tanto, ¿qué estoy necesitando? Conectarme, ¿ya? Y ahí es donde ustedes ya pueden hacer algo, como, ok, entonces necesito conectarme. ¿Qué puedo hacer para conectarme? Yo, en este caso particular, puedo poner atención a mi respiración. Y empezar a ver cómo está latiendo mi corazón, empezar a sentirme, y ahí, de a poquito, empiezo a conectar. ¿Ya? Hagan lo mismo con la emoción que estén sintiendo en el momento. Recuerden, siempre trabajen en el presente. Siempre hagan estos ejercicios en el presente. Y empiecen a ver, ya, esta emoción me está mostrando que tengo una necesidad de
no sé, pues si estoy intranquilo, tengo necesidad de tranquilidad. Si estoy, no sé, abrumado, tengo necesidad de bajar las actividades que estoy haciendo o bajar los pensamientos que estoy teniendo, etcétera. La emoción siempre les va a mostrar como, mira, esta necesidad, la que es el contrario de lo que yo te estoy mostrando, esa necesidad tenéis que satisfacerla. Estáis necesitando satisfacerla. ¿Ya? Súper. Ahora, bellos, bellos, bellos. Si tienen cualquier duda, este es el momento de plantearlas. Y si no las quieren plantear ahora, les cuento que en la próxima clase, que es la última clase de este taller, voy a dejar el espacio para que ustedes me planteen todas las dudas que tengan, todas las preguntas que tengan. Entonces, les voy a pedir que ahora, desde que se termine la clase hasta el jueves es 23 de mayo, voy a estar recibiendo inbox de ustedes me pueden contar su historia, las circunstancias por las que están pasando y, porfa, plantéenme una pregunta o más de una pregunta. Y voy a dar respuesta a todas esas preguntas en la última clase, ¿ya? Así que si me quieren preguntar cómo enfrentar tal o cual cosa, no sé, cómo le puedo enseñar a mi hijo tal cosa, etcétera, porfa, plantéenme las preguntas para que yo se las responda la próxima semana. ¿Ya? Y, bueno, muchas gracias a todos los que participaron hoy día. Tuvieron como haciéndome menos preguntas que en la última clase, lo que les agradezco porque no sé si han notado, es un pelín dispersa. Entonces, si me empiezan a preguntar cosas, yo trato de responder al mismo tiempo y ahí como que me maneo un poquito. Así que por eso también decidí dejar esta última clase solamente para responder preguntas, ¿ya? Así que ya. Y cabros, los que se quieran contactar conmigo de manera individual, pueden hacerlo acá por mi Facebook, que es Jennifer Vergara San Martín, o también me pueden escribir un correo a contacto@jennifervergara.cl. Así que muchas, muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias a los que me dicen gracias, y nada, nos vemos la próxima semana. Chau.